una repetición de lo anterior, pero básicamente el maxilar superior está compuesto por el hueso maxilar y la parte posterior por el hueso palatino. Esto forma el paladar duro, hueso maxilar y hueso palatino. ¿Ustedes ya tuvieron macro, perdón, ¿Ustedes ya tuvieron macro de esto? Macro de... Sí, tuvimos hoy, profe. hoy tuvieron y estuvieron viendo esto, ¿no? Sí, un poquito, sí. Se habló Mm. tanto de los huesos, pero sí de los otros componentes. De los otros componentes y habló un poco de piso de la boca, lo que son los músculos, todo eso les dieron. Sí, sí, profe. Bueno, bueno, perfecto. Entonces tenemos al maxilar superior y al hueso palatino que forman el paladar duro. Si hay un paladar duro, hay uno blando. Voy a volver en esas imágenes. Esto es parte de este tejido blando. Acá tenemos al paladar duro, al maxilar, al palatino y tenemos al paladar blando, donde participa la úvula, ¿sí? El paladar blando es esto que nosotros cuando, si nos miramos al espejo, abrimos la boca, vemos caer. ¿Está bien? Vemos caer. De hecho, cuando nosotros respiramos, el paladar blando está, cuando respiramos por la nariz, el paladar blando está caído, ¿sí? Está caído. No, ahora me estoy adelantando, pero el paladar blando está caído. Ahora ahora se los muestro con otras imágenes, así me van a entender mejor y además no me adelanto, ¿eh? La lengua es una estructura muscular que está compuesta por varios músculos, está en relación con el piso de la boca y tiene su inervación propia, ¿sí? ¿Cuál es la función de la lengua? Interviene en el habla, en la masticación, o sea, en el mezclado y la trituración. Las que trituran son los dientes, pero bueno, la lengua ayuda a mover el bolo. En la deglución, la lengua propulsa el alimento hacia atrás, ¿sí? Lo propulsa hacia atrás y interviene, por supuesto, en un sentido, uno de los primeros sentidos que se desarrolla, que es el sentido del gusto. En la lengua tenemos unas cuantas estructuras, tenemos algunas de ellas que se llaman papilas y surcos. Quiero ir a ver si tengo las imágenes. Existen varios tipos de papilas, las papilas filiformes, las papilas fungiformes. Esto habla de la histología, de las características histológicas, las papilas foliadas y las papilas circunvaladas. Todas ellas tienen sus características histológicas e intervienen en la función sensitiva de la lengua. Estoy buscando una imagen que acá está. La lengua tiene una función sensitiva en la cual se percibe principalmente el sabor dulce en la punta de la lengua, el salado se siente en los laterales, por atrás de la punta, en el centro el sabor gustoso, el ácido sobre todo en los laterales de la lengua y el sabor amargo en la parte posterior. Siempre o a veces que habrán consumido algún medicamento o algún producto químico, el sabor amargo siempre se siente en la parte posterior, el sabor dulce en la parte anterior. No quiere decir que el resto de la lengua no responda al sabor amargo o al sabor dulce. También responden, pero esos son los puntos de máxima sensibilidad. Por supuesto, estas papilas gustativas están en relación con terminales nerviosas, y las terminales nerviosas llevan esta información hacia los centros neurológicos a través de los nervios. Y volviendo un poquito. Con respecto al del piso de la boca, acá lo tenemos una imagen, ¿sí? Va desde el hueso ioides hasta el hueso maxilar inferior. ¿Qué músculos intervienen en la formación del piso de la boca? El músculo digástrico, el miloioideo, el genoioideo y el estiloioideo. Los nombres corresponden a los puntos de inserción. Ioideo habla de hueso ioides, este hueso flotante que tenemos en el cuello, ¿sí? Ese es el hueso ioideo y desde la porción de la mandíbula donde se insertan. Acá tenemos al músculo digástrico que va aproximadamente cerca de la apófisis mastoides. Se llama digástrico porque tiene como dos fascículos, uno hacen como un gancho
el músculo miloioideo, que es el hueso ioides, esta es la mandíbula. Y acá tenemos a los huesos genoioideo y estiloioideo. Un momentito. Esta clase ustedes la tienen disponible la tienen disponible en el campus, este PowerPoint, si no me avisan y yo cualquier cosa se la subo, pero está subida este Power. Acá tienen cuál es cada uno de los músculos, el origen y el punto de inserción, y también cuál es su función, ¿sí? La acción, Profe, estrechar y alargar la lengua. profe, ¿estaría Sí. en el campus de nutrición o de estructura? Yo entiendo que no, no, yo al de estructura no tengo acceso, así que creo que está en el de nutrición y si no, después se los paso, ¿eh? No Gracias. tengo problema. De todos modos, esta es una clase orientativa, no sirve para estudiar los temas, pero bueno, más o menos están eh, los distintos tipos musculares, cuál es la inervación y cuál es la irrigación que corresponde a cada uno de ellos. ¿Alguien sabe qué es el sabor umami que lo nombré? Hoy dijeron que era como, perdón, hola, profe. Hola, ¿cómo andás? Dijeron que era como el sabor que te generaba adicción o el seguir, Es el o sabor sea, como gustoso. En ese, general claro, el que no lo puede dejar de comer, digamos. es el sabor que le meten a todos los productos industrializados. Es el glutamato monosódico. Es un neurotransmisor, de hecho. Pero van a ver que todos los productos industrializados, las papas fritas, el paté, lo que a ustedes se les cante en algún punto, los calditos que le levantan el gusto a la comida, a la sopa o a lo que sea, tienen sal y tienen glutamato. El glutamato monosódico es un sabor sabroso, no tiene un gusto en particular, pero genera una sensación de mucho gusto. Así que el umami es eso, un sabor gustoso. Nada, es un dato de color, es el glutamato que está en la mayoría de los productos industrializados. La inervación gustativa está dada por el séptimo par, el noveno par y el décimo par, ¿sí? Los nervios faciales, glosofaringio y neumogástrico. El décimo par es el principal nervio parasimpático, ¿sí? El principal nervio parasimpático. El nervio trigémino recoge la información referente al tacto, la temperatura y la presión. El nervio trigémino, ¿sí? Sobre todo al tacto del paladar y de la lengua, tacto, presión y temperatura, si no me equivoco. Sí, temperatura, tacto y presión. Y los otros, el séptimo, el octavo y el noveno, es por donde se transmiten los impulsos gustativos de las distintas porciones. Acá me preguntaba por las fauces. ¿Cuáles son los límites de las fauces? Vos me hablabas de la faringe. Tiene el límite inferior es la raíz de la lengua, el lateral los arcos palatoglosos, el superior el borde libre del paladar blando. Entonces vos me preguntabas em, si era la faringe. En realidad estamos en la boca todavía, pero es el límite entre la boca y las fauces, ¿sí? La úvula. No sé si alguien está la persona que me habías preguntado, pero bueno, a ver si con Sí, esto un sí, poquito más bárbaro, se, profe. se responde. Seguimos Sí. dentro de la boca, no pasamos a la faringe, yo te había dicho que sí. Seguimos dentro de la boca, pero está en contacto con la faringe. Y tenemos las estructuras linfáticas que son las amígdalas o los anillos de Waldeyer. Existen varios músculos que modifican la posición del paladar blando, el músculo tensor del paladar, el elevador del paladar y el músculo palatogloso. El paladar blando, miren, miren la imagen de la izquierda, nosotros tenemos a la cavidad bucal, los labios, la boca, esto de abajo es la lengua, la boca, ¿sí? Y acá tenemos a la cavidad nasal que divide la boca
de la fosa nasal, el hueso maxilar superior, ¿sí? Y la porción palatina del hueso palatino, ¿sí? El aire ingresa por la nariz y pasa hacia la faringe y de ahí a la tráquea, a la faringe, laringe, tráquea. Cuando nosotros tragamos para que no haya una retropulsión de los alimentos, para que los alimentos no se vayan a la nariz, como cuando nos pasó alguna vez a todos de chiquitos y de no tan chiquitos que se nos salieron los fideos por la nariz o la Coca-Cola, lo que hace es elevarse el paladar blando. Acá lo tenemos en verde del lado izquierdo. El paladar blando se eleva y ocluye el paso de la comida hacia las fosas nasales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tragamos, el paladar blando se eleva. Esto era un videíto, era una serie, un video seriado, pero no me quedó como video. En realidad se puede hacer una videodeglución y lo que se hace es con un equipo radiográfico se mira la calidad del trago, cómo es la masticación, y si se llega a ver si en la mecánica del, del paladar se puede ver el paso del bolo, o inclusive si hay pulsión del bolo hacia las fosas nasales, ¿sí? Acá tenemos al velo del paladar. Y acá tenemos a los músculos que les nombré antes. El músculo elevador del paladar, el constrictor del paladar y en los que los desciende. En esta imagen lo que tenemos son a las amígdalas, pero también tenemos otras estructuras linfoides, como pueden ser acá en la base, en verde, la amígdala lingual, las adenoides, que están en el cabum, en la parte posterior de las fosas nasales, y las amígdalas tubáricas, ¿sí? Las adenoides ya sería en la faringe, estarían en la faringe nasal, porque nosotros por detrás de la boca tenemos a la faringe. La faringe se encarga de conectar la vía respiratoria y el tubo digestivo. La faringe tiene tres porciones, una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. La nasofaringe en relación con las fosas nasales, la orofaringe en relación con la boca y la laringofaringe en la parte anterior con la laringe, ¿sí? La laringe después se continúa con la tráquea. El tubo respiratorio es anterior, el tubo digestivo es posterior. Tenemos glándulas anexas en la boca, ¿sí? Tenemos glándulas mayores y glándulas menores. Tenemos a las glándulas salivales, a las glándulas submaxilares y a las glándulas sublinguales. En reposo, cuando uno está en reposo, no estamos comiendo, el 70% de la saliva que generamos al hablar bueno, o simplemente estar en reposo, no estar comiendo, es generado por las glándulas submaxilares y sublinguales. Pero estas glándulas que están por arriba de la rama ascendente del maxilar inferior y se llaman glándulas parótidas, em, son las que producen el 70% de la saliva durante la masticación, durante el proceso de, el proceso masticatorio, porque son glándulas mucho más grandes. Ahí necesitamos más saliva, mayor lubricación para formar y ablandar el bolo. Entonces ahí entran en acción principalmente las parótidas que van a generar su mayor cantidad de flujo. Tanto la glándula, todas tienen conductos excretores, el conducto por donde se excreta la saliva proveniente de la glándula parótida se llama conducto de Stenon, y el conducto que secreta la saliva proveniente de las glándulas submaxilares se llama conducto de Wharton. Conducto de Stenon, conducto de Wharton. Estos conductos se pueden obstruir y generen inflamación de las glándulas, se pueden generar cálculos. A esas personas se les puede dar para que tomen algún cítrico para estimular la producción de saliva y expulsar el cálculo, o bueno, en algún caso puede llegar a ser algo quirúrgico.
Eso es un dato de color, pero sí sepan que es el conducto de Stennon y de Wharton. El, el de Stennon desemboca, si no me equivoco, a nivel del segundo carrillo, arriba. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Básicamente las de la... perdón, antes de llegar a saliva. Así como existen glándulas salivales mayores, existen glándulas salivales menores, que se encuentran en la lengua y en otras posiciones y son pequeñas, son estructuras mucho más pequeñas, pero también secretan sus propios productos. ¿Qué secreta la saliva y cuáles son sus funciones? Las funciones de lubricación, digestión, tienen acción antimicrobiana, ¿sí? Amortiguación y regulación del pH hormonal y también em, interviene en el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque para que los compuestos químicos lleguen a las papilas gustativas, tienen que haber estado disueltos en un líquido. Y ese líquido que va a disolver a los compuestos que le dan el gusto bueno, a los alimentos están disueltos en la saliva. Principalmente está compuesta por agua en un 99,5%, ¿sí? Y el resto por electrolitos. Existen dos tipos de saliva, sobre todo la saliva serosa y la saliva mucosa. Las glándulas submandibulares secretan ambos tipos, en una proporción de 3:1 de serosa y mucosa. La glándula parótida es sobre todo o puramente serosa. Serosa es que tiene mayor cantidad de enzimas, ¿eh? Mayor cantidad de enzimas y no tanto tanto mucus, tanto componente líquido, ¿sí? La glándula parótida es sobre todo una glándula serosa. Y las otras son glándulas mixtas, la submaxilar y la submandibular. La producción diaria es de entre 1 y 1,5 litros de saliva por día. Algunos de los componentes de la saliva son estos, ¿eh? La mucina, las glicoproteínas, tienen lisozima, que tienen una acción antibacteriana, inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A se secreta en la leche materna y es la que después absorbe el bebé por la boca, pero bueno, también es secretada en las mucosas, interviene en la limpieza de la boca y tiene otras funciones también. Con respecto a la articulación temporomandibular, se da entre la rama ascendente del maxilar inferior y el hueso temporal. Tiene sus límites y compartimentos. Y es la articulación que permite el movimiento ascendente y descendente de la boca. La masticación tiene varios movimientos. Tenemos movimientos de propulsión, en el cual la mandíbula va hacia adelante y hacia atrás, de retracción, de elevación de la mandíbula, la depresión y la rotación. Este movimiento que puede hacer el maxilar inferior. Tenemos el de protrusión, retracción, elevación, descenso y movimientos de rotación. Está principalmente inervado por el nervio trigémino y la irrigación está proporcionada por las arterias, por la arteria maxilar. El hueso temporal es el principal hueso, perdón, el hueso temporal. El músculo temporal es el principal músculo masticatorio, se une al maxilar inferior y lo eleva. Los músculos maceteros también se intervienen. Estoy hablando de los músculos masticadores, ¿no? El músculo temporal, los músculos maceteros. Acá tenemos los maceteros con sus inserciones. Perdón, los maceteros estoy diciendo mal, ¿eh? Perdón. Acá tenemos a los músculos. A ver, me falta la imagen de los maceteros. ¿Dónde los tenemos? Acá.
Acá los tenemos a los maceteros, acá tenemos a los músculos pterigoideos. Y con esto abandonamos boca. Boca, inervación sensitiva, inervación motora, sepan cuáles son los límites de la boca y tengan en cuenta cuáles son los mecanismos de inervación y de irrigación de la boca. Los mecanismos gustativos, cuáles son las glándulas anexas y cuál es la función que cumplen esas glándulas anexas. Vamos a hablar un poquito del esófago. El esófago es un órgano que conecta la faringe con el estómago. Es un órgano tubular. Acá a la izquierda lo vemos. Es un órgano tubular, vemos un corte. El esófago tiene una estructura muscular. Como todo el tubo digestivo, tiene una primera capa que es la mucosa desde el interior, una submucosa, donde se asientan los epitelios, una capa muscular de la mucosa, una capa muscular propia, que se llaman circular interna y longitudinal externa, y una capa serosa. Ahora vuelvo sobre esto que les dije. Acá lo tengo a la izquierda. Acá no lo veía, perdón, ¿eh? Acá lo tengo. Vamos a volver. Vamos a volver acá atrás. Tenemos entonces el interior del esófago, tenemos a la mucosa. ¿Saben qué tipo de epitelio tiene el esófago? Ustedes ya bueno, vieron o van a empezar a ver micro. ¿Alguien lo sabe qué tipo de mucosa tiene el No esófago? vimos esófago, preferimos hasta la boca hoy. No importa, por ahí había alguno muy adelantado y tenía muchas ganas de saberlo. El esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Un epitelio plano son células planas. Estratificado es que hay muchas capas de células, ¿sí? Son epitelios de resistencia. El epitelio de nuestra piel es un epitelio plano estratificado queratinizado. Este que tiene una proteína que le da impermeabilidad y mayor resistencia a nuestra piel. Este es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Si bien es un epitelio de resistencia, pasan los alimentos, lo pueden raspar, no tiene queratina, ¿sí? Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Las mucosas y también los epitelios se asientan sobre una submucosa. Perdón, antes de que sobre la mucosa. Los epitelios se asientan sobre una membrana basal. Me la estaba olvidando. Los epitelios se asientan sobre una membrana basal que es tejido fibroso, ¿sí? Puede haber tejido muscular ahí en la mucosa que se llama muscular de la mucosa. Después sí, miren acá la imagen. Acá tenemos a la submucosa, que en general es tejido conectivo, acá en amarillito. Esta es la capa mucosa, la submucosa. Yo les dije que la mucosa está compuesta por la mucosa propiamente dicha, su membrana basal, la muscular de la mucosa. Viene la submucosa después. La tercera capa vendría a ser la muscular. En el caso del tubo digestivo, en casi todos los órganos, no en todos, ya lo vamos a ver, se compone de una circular interna y de una longitudinal externa. La circular interna son fibras musculares que se disponen en este sentido. Y la longitudinal externa, si este es el tubo, se disponen en este sentido. Entonces, la circular interna lo que hace es apretarlo, aprieta y hace que el tubo digestivo vaya exprimiéndose, como que apremamos una manguera, y la longitudinal externa hace como una víbora. ¿eh? Y finalmente la capa más externa, que es la capa serosa. Estas son las capas que componen a casi todo el tubo digestivo, con algunas excepciones. Como puede ser el estómago, que tiene una tercera capa que se llama oblicua interna. Ya lo van a ir viendo eso. El esófago tiene tres porciones, la porción cervical, la torácica y tiene una porción abdominal. Acá la vemos a la derecha, cuando pasa el diafragma. Esto que divide el tórax del abdomen es el diafragma. ¿Lo ven a la derecha? ¿Sí? Sí, sí, se ve. El diafragma divide al tórax del abdomen. Cuando atraviesa el esófago a través del hiato esofágico, un agujero que hay en el diafragma, pasa, se genera la unión al estómago. Esta es la porción abdominal del esófago, el esófago inferior, esófago cervical
torácico y abdominal. Tiene distintas relaciones anatómicas según el segmento va transcurriendo. Tiene dos esfínteres, a ver si los puedo. El esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior se encuentra en la porción superior, está compuesto por músculo estriado, está compuesto por el músculo cricofaringio y en general se dice que es voluntario, el trago es voluntario, la relajación del esfínter esofágico superior. Puede no serla, pero lo es. El cuerpo del esófago, esto que yo les dije, la circular interna y la longitudinal externa, es músculo involuntario, es músculo liso, ¿sí? Es músculo liso. Y tenemos al esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior se encuentra antes de la unión al estómago. Así como el esfínter esofágico superior es un esfínter verdadero, es una estructura muscular formada en ese punto de músculo estriado, el esfínter esofágico inferior es un esfínter funcional, no es un esfínter verdadero. Más allá de que acá lo pongan en otro color, si uno lo mira en el microscopio, no ve una diferencia con el resto de la musculatura del esófago. Lo que sí es un esfínter funcional. Esa zona del esófago está más apretada. Entonces es una zona de alta presión. Si viene bajando alimento y esto está apretado, el alimento no pasa. Para que pase el alimento, esto se tiene que relajar y pasa el alimento. Por eso es un esfínter funcional, no anatómico, porque no hay una estructura anatómica que lo define. Profe, ese es el que sería el esfínter anatómico y fisiológico, ¿no? O sea, Este el inferior sería el fisiológico y el superior el anatómico. del esófago, ¿sí? Lo Del tenemos así. esófago, sí, sí, sí. Sí, 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 es así. Es así. Está vascularizado por ramas de la arteria aorta. Se nos acaba la reunión en 10 minutos. También el drenaje venoso se va a dar a las venas cavas. Está inervado por por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Y esto también es típico del todo el tubo digestivo, pero se los voy a decir de esta manera. El tubo digestivo y el esófago es parte de él, tiene una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. La inervación intrínseca son neuronas que están dentro de la pared del órgano, en este caso el esófago. ¿Se acuerdan las distintas capas del esófago que vimos? Estas. Voy a volver en la imagen. Acá. ¿Vieron que teníamos las distintas capas? Tenemos un plexo que se llama plexo submucoso de Meissner, se encuentra en la submucosa, miren acá a la derecha. Plexo submucoso y plexo mientérico. Se llama mientérico por músculo, viene de músculo el mientérico. Entonces, estas neuronas que se encuentran en la pared del órgano se encargan de regular el plexo submucoso o de Meissner, se encarga de regular sobre todo las secreciones glandulares del órgano. El plexo mientérico, estos plexos nerviosos que se encuentran en las capas musculares se encargan de regular la motilidad del órgano. Y esto es la inervación intrínseca del tubo digestivo y el esófago no es la excepción. Y tenemos a la inervación extrínseca. La inervación extrínseca está dada por los nervios que vienen del sistema nervioso central. Yo les dije que el principal nervio parasimpático es el décimo par, el nervio vago, ¿sí? El nervio vago le da inervación al tubo digestivo. La estimulación que da el nervio vago regula o modifica las funciones del plexo submucoso y el plexo mientérico. Nosotros cuando comemos hay una activación vagal y se estimula tanto la propulsión, la motilidad del tubo digestivo, como las secreciones del tubo digestivo. Eso está dado por actividad vagal, que es parasimpática, es parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de conservar la vida, el parasimpático sobre todo de conservar energía y el simpático de gastarla.
El simpático es un sistema adrenérgico. ¿Vieron cuando nosotros tenemos mucha adrenalina? Nos libera adrenalina la glándula suprarrenal, pero también por estímulo de el del sistema nervioso simpático. El simpático tiende a gastar energía, hace que se nos dilaten las pupilas, que nos aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la frecuencia, que aumente la tensión arterial, eso para que tengamos sangre y frecuencia cardíaca para poder escaparnos del peligro. Detiene el simpático, detiene las funciones digestivas, porque no es las funciones digestivas no son una función, em, no son órganos que van a estar conservando la vida ante un peligro inminente. El parasimpático hace exactamente lo contrario. Los nervios parasimpáticos, como el nervio vago, estimulan las funciones digestivas. Existen tres tipos de movimientos del esófago, las peristalsis primarias que se dan después de haber deglutido algo, después de haber comido algo, se dan contracciones coordinadas. Primero se contrae arriba, después más abajo, después más abajo, hasta que llega hasta el esfínter esofágico inferior y se genera una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, una peristalsis primaria se da después de haber ingerido algo. Una peristalsis secundaria es una forma de aclaramiento, de limpieza del estómago. Em, ¿Cuándo se da esto? Después de que tuvimos peristalsis primarias, quedó algún resto en el estómago y se generan peristalsis secundarias. También son ondas coordinadas que tienden a hacer que los alimentos se propulsen. Y las ondas terciarias son patológicas y pueden ser ondas discoordinadas, incoordinadas. Eso en general eh, no es algo coordinado. A ver, denme un momentito. Denme un momentito. Voy a revisar una cosa de la clase, ya estoy con ustedes, ¿eh? Bueno, acá estoy, ya nos queda poquito tiempo. Me estoy dando cuenta que no tengo las fases de la deglución en esta clase, eso es algo que tendrán que estudiar. Básicamente la deglución tiene unas dos fases, una fase voluntaria y una involuntaria. La masticación, el proceso de introducir en la boca, la masticación es una fase voluntaria. Nosotros cuando decidimos tragar propulsamos hacia atrás el alimento por estimulación de terminales nerviosas en la faringe, ya se genera una fase involuntaria de la deglución. Eso en la clase no está. Ustedes cuando lean el libro, sobre todo el- el libro de fisiología, léanlo, pero en la fase involuntaria ya no podemos ya no lo podemos evitar. A todos se nos ha ido un caramelo para el fondo de la boca o cualquier cosa y no podemos evitar tragárnoslo. Es lo que les pasa a los nenes cuando se tragan algo. ¿Eh? Eso en ese punto ya se da un estímulo de las fauces y de la porción posterior de la faringe que desencadena tanto los movimientos faringios que van a propulsar. ¿Qué pasa durante la fase de la deglución? Durante la fase involuntaria se eleva el velo del paladar, se relaja la faringe y los alimentos pasan hacia el esófago. ¿Está bien? Eso me estoy dando cuenta que no lo tengo en esta clase. Bueno, a ver cuántos quedaron conectados, cuántos aguantaron 90. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Yo sé que esto es una clase orientativa. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien lo ve? Acá arriba, 2 minutos. Tenemos tiempo. Em,
Esto es una clase orientativa, es un punteo de temas. Tienen que estudiar la inervación, la irrigación, la anatomía, tanto del piso de la boca como de la boca propiamente dicha, dónde están, en qué ubicación los nódulos linfáticos, las glándulas anexas, cuáles son, qué tipo de secreción tienen las glándulas anexas, cuál es la función de las glándulas anexas. Una cosita que tampoco se las dije, la digestión de los alimentos, ya se los van a repetir más adelante. Por eso algunas cosas que yo no diga no pasa nada, ya se las van a decir otros. Pero la digestión comienza en la boca, ¿eh? En la boca ya tenemos enzimas que comienzan con la degradación de los alimentos, como pueden ser la amilasa salival, que degrada el almidón, el principal azúcar que consumimos nosotros con la dieta, o la lipasa lingual, que la lipasa la secretan las glándulas salivales menores y ya empieza con la degradación de los lípidos, ¿eh? La boca colabora con la masticación, el aporte de saliva, ya comienza la digestión enzimática y el esófago solo transporte. Recuerden que a esto le faltan las fases de la deglución y nada más. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Profe, hola, ¿me escucha? Hola, sí, decime. Una consulta, ¿qué libro usted recomienda que se pueda, que sea bien explicativo, bien sobre los temas, ¿no? No solo imágenes, sino de lectura? Porque Eh, estuve buscando, sí. mucho me convence. Qué libro tenés vos? No, tenía los PDFs así del Néter o del Géneser o también Cualquier, algún otro. No, mira, elegí uno, no te vuelvas loco con todos, pero sí, no traten de no estudiar de apuntes y estudien de alguno de los libros, porque los libros te llevan como un cuentito, pero hay que leerlos, son largos. Focalícense en los órganos y sistemas que estamos viendo ahora, que van a ser el sistema digestivo y urinario. Pero yo habitualmente uso se me fue de la cabeza.